Viento. ¿Qué es el viento? A esta no le pregunten. Bueno, si es ahijado suyo. Bueno, el viento, el viento es un fenómeno de la naturaleza, profesor. Exactamente. Ahora, ¿Usted ve? Sí. ¿Cómo se origina? Bueno, yo no he llegado a eso. Caliente y frío. Caliente y frío. Con abanico. ¿Cómo es? Caliente y Con frío. abanico. Caliente y frío. Yo le he dicho que para usted hablar conmigo tiene que ser de pie. Usted es muy respetuosa. Qué irreverente. Dime. Dígame. ¿Qué le Este es el digo? cuerito más fresco. ¿Qué es lo que usted me está diciendo de frío y caliente? Hábleme claro a mí. Usted está volviéndose loco. Mira, profesor. Cuando hay viento frío y caliente, se produce un choque. Bueno, usted más o menos anda Oh, pero yo te estoy diciendo. En Nueva York se arman una vaina, llaman alternado. Remolino. alternado. Los alternados, unos pájaros que dan una vuelta en Nueva York. Sí. Lo he Ni visto son yo. alternados ni son pájaros. Una Son vaina. tornados. Y tiene usted razón, los vientos se producen a través de la superficie de la Tierra y a consecuencia de los cambios de temperatura. Exacto. Por eso que los ciclones se producen. Encontronazo de Sí, corrientes. pero lo ok, que es peligroso es el ojo del ciclón. No, el ciclón. Exactamente. Mira, Eso no los es peligroso. ciclones. Eso es El ojo del peligroso. ciclón es calmo por completo. Ajá. Los ciclones. Ciclón, no ciclón. El ciclón David que vino aquí. No venga a mí, compañero, yo lo vi. El ciclón David Lo produce lo apagan. Lo apagan. Lo apagan y se calmó la vaina. ¿Sabes cómo es? Y entonces cuando volvió, anda al carajo. Lo Así prendían. Porque es que el Otra vez. ciclón es aire, lo que decía la joven, aire en movimiento. Y en el centro del ciclón no hay nada. Y no hay nada. Sí, así, afirmativo, ahí están los vientos del liceo. No. ¿Eh? Los vientos del liceo están en el medio del ciclón. Los vientos liceos son, Exactamente, son exactamente. en Francia, una vaina que hay por Nueva York, que se llama los vientos del liceo, que son En una Francia por Nueva York. vaina, una vaina que hay por Nueva York que se llama Francia, que están los vientos del liceo. Que Liceo. sí, señor, yo no lo he visto. Donde peleaban gallos Ay, y y cosas. postal lo he visto yo, qué vaina es. Usted se refiere a los Campos Elíseos, Champs-Élysées. No, porque no se dice. ¿Cómo? Es una avenida que hay en París, es un área de París muy hermosa. Por Nueva York. Eso no tiene que ver nada con Nueva York. Afirmativo, Queda tiene. a 8 horas de vuelo de Nueva York. ¿Y no tiene que ver nada con Nueva York? Que ¿Y eso no hay. fuera? Párese usted. Este carajo está como loco. Usted que es campesino, Ay, papá. ¿a Solo qué se saber. llama marga? ¿Quién? Adiós, una cosa que no tiene sabor, que es Jamaica. Yo hoy tengo mala suerte. Entonces se muere Jorge Negrete y yo vivo. ¿Tú quieres que te diga lo que es? Usted, Ah, esa sí Siéntese. sabe. dígame, ¿qué es marga? Ahí sí hay, Ahí sí papá. hay. De Maigaro, la tocaya de Maigaro. Maiga. Usted no sabe lo que es una marga. Yo sí sé. Usted sabe, dígame qué. ¿O cómo que sí sé? Una, no, dos. Son dos marcas. No, es uno. Ah, pero es que están hablando. No, es una. Para que tiene división. Como los panes de agua. Es como un carioca, tú Es ves. diferente, hay con una bola sin separación, dos Porque bolas con hay- separación. Hay varios Marga de mar. modelos. Marga India y Y marga. marga de Márgale más. marga de ¿Qué grupo de brutos? Ustedes que le que son sacan un campesinos canto. debieran saber lo que es No le una van a marga. decir. Ahí, Le ajá, entonces sacan los un campesinos más son los canto. que tienen marca. Och. Bueno, Marga, porque en el ¿verdad? campo es que eso más se ve, porque es... En el campo. Ah, pues usted no ha ido a Juan de Olio. Usted lo que está diciendo a es Boca narga. Chica. Usted está confundiendo. Usted está escribiendo una narga. Yo Ay, estoy tú, diciendo profesor. marga con M, que es una tierra arcillosa y arenosa que es muy buena para la agricultura. Eso, profesor, Marga con M.
Estamos en que Ustedes cuarema. tienen otra cosa en la cabeza, sobre todo después que vieron a las brasileñas. Refrénense, que estamos en Oíste, cuarema, profesor. señores. Para la floresta se usa. ¿Cómo es? Para la floresta. Estoy hablando así. Para la floresta. Estamos en Bueno, se cuarema, podría estamos decir, en pero más bien cuarema. es para el cultivo. Pero ¿qué es lo que usted está hablando? Porque él nada más habló de nada. A eso se le llama conuco, Estoy hablando profesor. cosas así. El conuco Refrénense, puede estar refrénense, formado por ese tipo de tierra que se llama marga, que es esa mezcla arcillosa y una arenisca, que es muy buena para la agricultura. Conuco no es el que ¿Eh? Conuco no es el que tiene problemas. Conuco no, eunuco. Los eunucos, Ah, lo que uno se pone ahí. Eso es lo que uno se para pone en el calabaza. caco. eso es un babonuco. Babonuco está por Barahona, yo lo vi. Baoruco es. Los jardines colgantes de Babonuco. Donde se decalentó el Los piquín. eunucos eran unos esclavos al servicio se hace ponían de muchísimos fresco. años. Se Se ponían ponían de de fresco. fresco, no, los sultanes o los reyes, los emires, los castraban ¿Qué? para ponerlo, como ellos tenían harenes y tenían más de una, en esas sociedades se tiene más de una esposa. ¿A dónde? Entonces esa gente era lo tenían a su servicio, esos hombres, y los castraban para que no pudieran actuar sexualmente contra las mujeres de los sultanes. Y se llamaban eunucos. ¿Cómo es? Castra. Y castraban, le cortaban sus partes, sus genitales. Exactamente. Eunucos o babilonios. Bobby, Señor, ¿qué es una gárgola? una gárgola viene siendo una especie de una embarcación grande que hay, que usaban la gente en los tiempos de antes. Vuelva y explíquemelo. Una gárgola es una embarcación que usaban en la época romántica de la gente de atrás. No, 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 Ya no. sé lo que es. embarcaciones Yo sé grandes. lo que es. Yo sé lo que es. ¿Eh? Yo sé. Una gárgola era una embarcación. Mentira de él, eso es Afirmativo. mentira. Las Eso es gárgolas son mentira de- embarcaciones. Gárgola es cuando tú te enfermas la garganta, que es una gárgola. Habla pendeja con guatapanal y te cura. Ajá. Una gárgola. ¿No es? Eso es una gárgola. Ajá. En una gárgula blanca. Te quiero Eso no es lo que usted querrá decir, una góndola. ¿Eh? Una góndola. ¿no? Afirmativo, teacher. Al Una dulce. No, gárgola. góndola es lo que cantábamos una Góndola vez. y gárgola son dos. Es la misma cosa. Eso es, la vida es una góndola. Serena. La vida es un color. La vida es una Y todas son la góndola, góndola. Y todas son- Cállate. Cállate tú. No, cállate. No, pero es que tú quieres que yo te mate. Es que tú quieres que te mate. ¡Dale, por abusador! Tú quieres que te mate, matado. No, dale a él, porque él fue que porque te es dijo. flaquita, ¿verdad? Dale. ¿Qué fue? Pártale la boca, Ok, pártasela. silencio. Ya, se sentaron. Ey, mire, cogió Por mi favor. silla. Ven. Póngame mi silla ahí. Pártale la boca, que vos te Vicente, ¿por qué Venecia tiene tantos canales? Porque está muy avanzado. Esa gente tiene televisión todo el Telecable mundo. tienen. 40 canales. Tienen telecable. ¿Eh? Porque tienen Y telecable. Y en parángola. colores y en blanco y negro. De verdad. Y tienen tarágola. Tienen parángola, tienen parángola. ¿Tienen? No, señor. Parángola. Farándula, farándula. No, farándula es una araña. Tienen pozos petroleros ellos. Ey, farándula es una En araña. Venecia, ya en Maracas, tienen pozos petroleros. Que la capital Ay, Maracas. no. ¿Qué pasa? Se lo van a quitar. Claro, ¿por qué? ¿Por qué en Venecia? Creo que empecé la pregunta mal. ¿Qué es Venecia? Una tipa que trabaja por casa, que trabaja en Venecia. en Venecia. una cafetería. ¿A dónde queda Venecia? Usted. Venecia arriba de Puerta. Esa es una marca de jabón, Venecia. Venecia Blanc. ¿Usted dónde queda Venecia, Cirita? Yo no sé, porque yo no he pasado por ahí. ¿Cómo Usted no ha quiere que pasado yo por sepa? ahí. Lalo, Venecia, ¿dónde queda? Yo doy la vuelta. Yo para estoy que- como observador, profesor. O sea, pero... Vicente. Venecia, no hay un ser en este mundo. Esa es la voz de la canción. Venecia queda en el oeste del Pacífico. ¿Cómo? Exactamente, Ya. exactamente. Pero ahí, mano. Pero llegando. Venecia es una ciudad Este año es una muestra para lo que da la broga. ¿Está mirando? Venecia es una ciudad muy particular que queda en el norte de África. África. Afirmativo.
Ahí es que están los parientes suyos, ¿no? Sí. Gracias, Tigre. Están adentro de África. Adentro que están. Adentro. Venecia queda en el norte de Italia. Es una ciudad famosa, no solamente por el arte que se desarrolló allí, sino por qué. Por su arte. Profesor, yo tengo una tía que se fue a planchar y sabana con la espalda para Italia. ¿Cómo es? Que tengo una tía que se fue a planchar y sábana con la espalda para Italia. Ahí queda en Italia. Sí. ¿Y cómo se plancha sábana con la espalda? Yo no sé porque ella estaba casada aquí. Ajá. Y como a los 6 meses mandó un niño de allá y dijo el hombre, ay caramba, tuve un hijo italiano, sí. Porque ella se fue embarazada. No, allá se encargan de eso. Y Ya, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso con el tema? ¿Qué tiene que ver Venecia con la vaina del niño? porque Venecia queda en Italia. Hay ya se lo dije. muchachos que le gusta más del lenguao. Y Venecia tiene muchos canales, De televisión. no de televisión. Exactamente. Canales de riego. ¿De qué? Son canales, no de riego, pues son canales. ¿Cómo se formaron esos canales? Diagolando. Hablaron con Manolo y entonces después compraron unos tubos, una cámara. Mario Peña tú ahí. Eso fue agua. 41 días tuvo yo. Ah, sí, Venecia. Venecia, en Italia. Es la capital, digo, no es capital, pero es donde no hay calle, hay agua. Exactamente. Ah, pues Sí. son aquí. Que eso fue cuando el diluvio universal. Afirmativo. Exactamente. Están acá ahí. Eso fue cuando el diluvio... Universal, porque recuérdense que cuando el diluvio universal se llenó todito el mundo lleno de agua. Entonces ¿Cuándo? sacaron agua en todos los países menos ahí, porque ahí parece que eso de agua, ahí fue realmente. Estaba muy ¿Eso no lejos, fue estaba cuando muy Noel? lejos. Sí. Eso fue cuando, ¿Eso no fue cuando Noel? cuando Noel, Noel. ¿Cuándo? Noel, Papá Noel. un viejo que negocian una vaina. Prepara un barco que vamos una vaina. Ajá. Negocian de arriba. Noel. Noel, un viejo- Que habló con los reyes católicos para que dieran dinero. Mire, hombre, usted está loco. Sí. ¿Cómo va a ser, Para hombre? que le dieran cuarto para el área. No, señor, ¿cómo va a ser? Sí. No, señor. Habló con los reyes. Noel, que Noel. le dijo Dios. Noel, vas a llover. ¿Cómo era? Póngase de pie, explíqueme el asunto de ¿Qué Noel. cosa? Explíqueme cómo fue el asunto de Mire que lo del niño. Noel Ajá. era un viejo que Ella oía lo sabe. voces. Que oía voces. Que se montaba. Ajá, y hablaba en lengua. Entonces, él estaba muy tranquilo una noche y oyó que le dijeron, Noel, vas a llover. ¿Cómo es? Le dijeron, Noel, vas a llover. ¿Tienes paraguas? Y entonces eso fue llueve, 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 No, llueve. pues le dijeron Dije. que Le dijeron. que llevara todos los pájaros que encontrara Ajá. Sí, son y bellas. que lo montara en la yola que él estaba haciendo. Una cacata, un cacato, una burro, un burro, un jie de vivo, una jie de vivo, un perro, una perra, una chiva, un chivo. ¿Y una moca y qué? Y un moco. La hija se volvió loco recogiendo todos los... Hasta los mimes lo montó. De todo montó a la muchacha, ella volvió loco. Y suelta a Rodríguez de Triana. La hija de Noel. Papá, vas a llover, papá. Usted no entiende, papá, que acá no vamos a acabar. Ah. ¿Y entonces qué pasó? Síganme. Oh, entonces... duró 41 días. Lo mismo de Jacobo. Y son bellas. Los mimitas de Jacobo duró lloviendo. En cuarentena. 41 días. Hasta Y que eso pusieron fue tierra. llueve. Rodríguez de Triana, ¿por qué dijo eso? Ah, sí, el que iba adelante montado, que dijo tierra. No hay más nada después de Ofrézcome aquí. primero, ofrézcome. El que la vio fue un mono, pero como él no hablaba, se lo dijo a Rodrigo. A Rodrigo. Lo dijo No, paisano. no nada después de ahí. ¿Quién fue que dijo tierra en el arca de Noé? El mono. Rodríguez.
Los Rodríguez hermanos, Triana. los hermanos. Acuérdate que hicieron con el arca, ¿no? Hicieron la cuestión del fuerte, aquí en la Navidad. Que eran dos ellos, los hermanos. Los hermanos Pinzones. Ajá. Pero que eso eran unos marineros. Eran 4, man, acuérdate. ¿Eh? Lo leímos en el libro de este muchacho. Ah, sí, en el libro de Eran Amable. 4. Este carajo sí es bruto, ¿eh? Me la comí, mano. Vicente, ¿usted me puede explicar, más o menos, aclararme qué es lo que me están contando? Es así Exactamente. mismito, es así mismito. Exactamente. Él estaba ahí. Que comenzó a llover. Así. ¡Jue! Entonces Noel sacó la mano y dijo, diablo, es verdad. Estás harineando ya. Armen una vaina ahí, lo que sea. Entonces, armaron una yola grande y comenzaron a meter pájaros, todo lo que encontraron. Y llueve. Usted estaba ahí metido en ese... ¿Yo? Sí. No, porque no aceptaban los pájaros. Pero él estaba cuando No, el o sea, chubasco- pájaro de los animales, ¿sabes? Sabes que los animales son pájaros. Sí. Y los fueron montando a todos. Usted conoce la historia, ¿no? No, ese no es ese carajo de... Noel tenía un olor en esa batola. Yo lo que sé es que de ahí para acá es que hay 100 pies. No, habló con un cabonabo. Sí, afirmativo. ¿Qué pasó ahí? Habló con él, hermano. No, señor. Un momentito. Habló como no me diga que no. Este carajo está Escúcheme, loco. un momentito. ¿Por ¿Qué qué es lo que no, usted man? dice? Siéntese, Bobby. Que de laica para acá, de Noé, es que hay 100 pies, porque hubieron animales que se entropajaron y se les juntaron los pies. Entonces dijeron, anda, ya a partir de ahora. Bueno, eso es 100 pies. Son verdad. O sea que el cien pies nació adentro del arca. Es de laica. Sí. Porque ese pájaro no existía de antes. Fue de ahí que nació. Y fue de un gusano de tierra Y las culebras se paraban. y un gusano de seda. Que las culebras se Sí. paraban. ¿Cómo que se paraban? Se paraban así. Es que había tantos pájaros ahí Entonces- que andaban con permiso. No podían ir a acostar. La culebra. ¿Qué fue? Vea. Pero es verdad. Silencio. Las culebras se paraban. Sí. Entonces iba pasando una virgen en una burra que le decían la Virgen de Magdalena. Mira, muchacho. Que llevaba un niño. Oye, Entonces dijeron, ten cuenta, culebra, si tú le pasas por ahí medio a esa burra, se puede caer la niña o se Espantarse. puede caer la virgen. Entonces, ¿qué sucedió? Que la culebra empezó a hacer una mojiganga ahí. Sí. Y Hacer la entonces, a mariqueta. partir de ahí, ya la culebra no anda parada, sino que andan pues suelo. Perfectamente. Exactamente. Por una maldición que le echó la Virgen. Sí. Sí, señor. pues usted lo vas a apoyar. Porque fue así. Porque fue así. Todo eso Fue sucedió así. adentro del arca. De laica de Noé. Sí. ¿Qué carajo tan bruto? Carajo. Que a partir de ahí sacan un tema clásico que se llama el diluvio azul. Och. Eso es verdad. Eso sí es verdad. Eso El es diluvio. positivo. Verdad. Esa es la única cosa que ha dicho que ¿Qué es es un verdad, mano. vals? Diluvio puede acabar. Un vals. El diluvio azul. Para. ¿Cómo es? Ellos bailan. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Báilalo. Ellos lo bailan. Ah, bailalo con tu madrina. Dale a tu madrina. Pues yo sí lo bailo. Pero tararéalo. Tarán, tarán, tarán. Para. Pero, Vecino. Madrina. Dije, vecino. Yo siento como una patana delante de mí. mira, atrevido, abusador. Tú, oye, la mamá tuya será la que será la patata. Pero no esa es yo, su tú, comadre. oye. Esa es su comadre. Agentado, freco, Señores, alitraneado. yo les voy a rogar que se Zarataco. salgan un momentico al patio en lo que yo organizo mi cerebro. Porque yo no estoy bien. Bueno, esto va lejos. Esto estaba de que no estaba discutiendo con Enriquillo. Enriquillo. Oiga eso, oiga Jabán. Por el fuerte que hicieron el día de la noche. Oye, buena. óyeme esta vaina, profesor. Hágame el favor. Profesor, oiga, espera. Profesor, óigame esta vaina. Profesor, óigame esta vaina. Ajá, vamos a ver. Dice este animal que Noel está discutiendo con Canabo, que con él está discutiendo con Canabo. Oiga, que... ¿Qué conducta? Oye, pero ve acá, tú eres un tío demasiado bruto. Que no es. Que está discutiendo con Canabo. Y ¿Con Enriquillo. quién fue que discutió? Con Enriquillo. Con Riquillo. Con Enriquillo, profesor. ¡Ay, no me va a volver loco! Con Enriquillo. Porque Oye, esa vaina. Era rabioso. Pero oye esa vaina, está discutiendo con Canabo, oye esa vaina. Pues tú estás volviendo loco, muchacho. exactamente. Don Pero Juan, tú te mira, volviendo loco.
Don Cacao estaba jovencito cuando eso. ¿Quién? Don Cacao. En ese tiempo había Anda un- para el carajo, pero eso puede ser. Era caonabo, mano. Era caonabo. Maestro, mira, te pasó al Maestro, le digo. Que hicieron el cuartel en el día ese de tiempo Nochebuena. había un señor que bailaba muchos sones, que se llamaba Lemba, y a partir de ahí, todos los muchachos que tuvo por el vecindario le decían Lembo. Nació un hijo de Lembo. Mira, No se aclaró la respuesta de por qué Venecia, que reitero es una ciudad del norte de Italia, tiene canales de agua. A ver si me entienden. Ahora, ¿cuál es su versión, profesor? ¿Cuál es su versión? Porque No, es bueno yo conocer las no dos tengo versiones. versiones. Yo estoy hablando, yo voy a Digo, porque es nuestra versión y lo que hemos estudiado nosotros. la Pero versión- ¿cuál es su versión? yo no doy versiones, yo digo está, la historia. Perdón, explíquenos la vaina del Arca de Noel. De orden. Lo del Arca de Noé lo voy a explicar después. Pero lo de Porque Venecia, ¿cuál es lo su de versión? Venecia, Claro. realmente, Venecia originalmente eran pequeñas islas. Oh. Exactamente. Entonces, en el SIC, usted nada más dice exactamente, usted no contesta nada. No, estamos de acuerdo, Pues, ¿verdad? si usted dice exactamente, explíqueme. Párese, Vicente. Sí, Explíqueme. sí. Explique lo de Venecia. Mire, el caso de Venecia, Ah. el problema es que, Usted dice exactamente porque usted conoce. que eran pequeñas islas. Exactamente. ¡Ah! Exactamente. Sí, siga. No, hasta ahí fue que yo estudié. En el siglo VII, cuando la caída del Imperio Romano. Ah, ¿tú ves? ¿La querida de quién? Cuando la caída del Imperio Romano. Rampantán, Bran. ¿Eh? ¿Se cayó? hermano? Yo no sabía eso, mano. Se cayó. ¿Se cayó? ¿Y cuándo fue eso? Y mi Usted no madre. sabía que el Imperio Romano había caído. ¿Se cayó? No, ¿de cuál fue? En el siglo VII. Ah, no, pues eso no fue ahora. No, eso no fue ahora, Yo fue en pensaba el que siglo había sido VII. ahora, porque... ¿verdad? Entonces había un grupo de Yo vi los perseguidos, noticieros vamos a ayer. decir, exiliados políticos, que se refugiaron entre los canales, era un área muy cenagosa. Ah, ahí viene el río ese, famoso. Exactamente. Cenagosa. ¿Cuál río? El río Sena. Exactamente. Mira, Que está en Venecia. Exacto. Exactamente. Zaragoza no queda en España. Zaragoza queda en España. Entonces, ellos lo que hicieron fue Que realmente España es arriba de Nueva York. más allá de Nueva York, No, Bobby, te mira, está pisando el rabo. arriba, antes de Nueva York. al lado. Usted va, antes de llegar a Nueva York, usted pasa, tiene que entrar por España, Por el puente de San Francisco. por el puente de San Francisco, que tiene la puerta de Alcalá en el medio. Exacto. Para entrar a la puerta de San Francisco, tiene que pasar la puerta de Alcalá. Exactamente. Exactamente. Yo pasando por los tres ojos. Sí, Por los mire, tres ojos. como esa tierra era así, fangosa. Entonces, un grupo de voluntarios italianos, pues con palas, fueron sacando. No, fue al revés, fueron metiendo. Ah, O sea, lo que se hizo ahí fue ampliar las isletas que había en toda esa zona de Venecia y hacer más y grandes. eso, tío, pues eso tenía lodo, mano. Eso lodo hay que sacarlo. No sacaron lodo, Afirmativo. le echaron más tierra. Arcilla. Cacao, Ellos se cacao. refugiaron ahí, Tipo sí es bruto, mano. se refugiaron ahí y así fue naciendo Ah, Venecia. pero no fue para mí me dijeron. Venezuela. Eran varias islas, entonces la única que quedó fue Venecia, fue esa sola nada más que quedó. Ay, ay, Eran varias. ay. Se fueron hundiendo una a una. Ay. Profe, porque a mí me dijeron, Afirmativo. a mí me dijeron Ajá. que fue que rompieron la tubería, que por eso fue que se La llenó de suya, agua. sí, las tuberías suyas. La cloaca suya la rompieron, por eso es que ustedes... Profesor, que la rompieron Yo la no voy a volver tubería. más aquí. Y Yo no se voy a llenó. volver Y no es el más Eran lejos. lagunas propiamente, eran De las agua. famosas lagunas venecianas que quedaban entre las No islas. voy a volver más. Rellenaron y ahí hay cosas, una ciudad rellenaron. maravillosa donde prácticamente no hay calles, sino que todos son canales Y viven de la, agua. Y viven de la pesca. No viven Y de de la ninguna casa. pesca. No hay peces ahí, profesor, no hay peces. Hay peces, pero de las mismas... Es chiquito, los chiquitos, son chiquititos. Usted ha ido. ¿Usted ha estado ahí en Venecia o ha leído sobre? No, tío, yo estuve leyendo, Explique lo que usted ha leído. entonces. Mire, este carajo no tiene ni pasaporte. yo estuve leyendo, Amable estuve escribiendo. Amable no ha Si escribido. es lo de amable, no me explique. No, perdón. Amable no ha escribido de esa vaina. Sí escribió, mano. Amable no ha escribido de esa vaina. Él dice, mira, Amable no ha acuérdate, escribido escúchame, de esa él vaina. dice mis aventuras en Venecia. Mire, carajo, Afirmativo. usted está loco. Caliente y Un frío. abanico.
Caliente y frío. Yo le he dicho que para usted hablar conmigo tiene que ser de pie. Usted es muy respetuosa. Qué irreverente. Dime. Dígame. ¿Qué le Este es el digo? cuerito más fresco. ¿Qué es lo que usted me está diciendo de frío y caliente? Hábleme claro a mí. Usted está volviéndose lo que producen a través de la superficie de la Tierra y a consecuencia de los cambios de temperatura. Exacto. Por eso que los ciclones se producen. Encontronazo de Sí, corrientes. pero lo ok, que es peligroso es el ojo del ciclón. No, el ciclón. Exactamente. Mira, Eso no los es peligroso. ciclones. Eso es El ojo del peligroso. ciclón es calmo por completo. Ajá. Los ciclones. Ciclón, no ciclón. El ciclón David que vino aquí. No venga a mí, compadre, yo lo vi. El ciclón David Lo produce lo apagan. Mira, profesor. Cuando hay viento frío y caliente, se produce un choque. Bueno, usted más o menos anda Oh, cerca. pero yo te estoy diciendo. En Nueva York se arman una vaina, llaman alternado. Remolino, remolino. Alternado. Los ¿no? alternados, unos pájaros que dan una vuelta en Nueva York. Sí. No he Ni visto son yo. alternados ni son pájaros. Una Son vaina. tornados. Tornados. Y tiene usted razón, los vientos lo apagan. Lo apagan y se calmó la vaina. ¿Sabes cómo es? Y entonces cuando volvió, anda al carajo. Lo prendían. Porque es que el ciclón es aire, lo que decía la joven, aire en movimiento. Y en el centro del ciclón no hay nada. Y no hay nada. Sí, así, afirmativo, ahí están los vientos del liceo. No. ¿Eh? Los vientos del liceo están en el medio del ciclón. Los vientos liceos son, Exactamente, son exactamente. en Francia, una vaina que hay por Nueva York, que se llama los vientos del liceo, que son En una Francia por Nueva Viento. ¿Qué es el viento? A esta no le pregunten. Bueno, si es ahijado suyo. Bueno, el viento, el viento es un fenómeno de la naturaleza, profesor. Exactamente. Ahora, ¿Usted ve? Sí. ¿cómo se origina? Bueno, yo no he llegado a eso. Caliente y frío. Párese. Caliente y frío. Con abanico. ¿Cómo es?